Estamos con Carlos Cepeda, uno de los creadores de pues ya ese gran proyecto que se llama Huevo Cartoon, que empezó en una página, luego estuvo en productos de comida, luego estuvo también en una película. ¿Cómo estás aquí en Mexicali? ¿Cómo te recibieron los mexicalenses? Bien, todavía no entro a la conferencia, pero me impresiona la audiencia, el foro que tienen. Está padrísimo, me encanta Mexicali, es la segunda vez que vengo. La primera vez fue hace ya como 6 años, 5 o 6 años, y me gusta mucho venir. Pues aquí bienvenido y platíquenos un poco sobre los inicios de Huevo Cartoon. ¿Alguna vez te imaginaste que ese cotorreo de hacer caricaturas sobre huevos llegara a ser tan grande como lo es ahora? Pues fíjate que sí teníamos, siempre hay sueños, ¿no? Y siempre uno dice, quiero que sea un gran proyecto. Desde el principio decíamos, imagínate llegar a estar en la tele o estar a hacer una película. Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez cuando Huevo Cartoon se empezó a hacer muy popular, de repente la misma popularidad hizo que se convirtiera en noticia. Entonces de repente salía en noticieros de cadena nacional, ¿no? En Televisa y demás. Y yo la primera vez que la vi en cortitos, así en un noticiero, decía, wow, o sea, están en la tele los bebitos, ¿no? Y sí, es un proyecto que ha ido avanzando poco a poquito, tampoco tan rápido porque tenemos ya casi 13 años con el proyecto. Debería haber sido más el crecimiento, pero también el país está un poquito apretado, ¿no? Platícanos sobre el origen del humor de Huevo Cartoon. Es un humor pues peculiarmente mexicano y que hace referencia pues a una parte de nuestro cuerpo. ¿Por qué utilizarlo de esa manera? ¿Por qué hacer caricaturas sobre eso? ¿Pero por qué luego piensas en una parte del cuerpo? Sí, eso tiene que ver con un alimento muy sano, producto de la gallina. Y la verdad es que es eso, no se inventó nada nuevo, ¿no? Es un humor que hemos manejado en México toda la vida. El alburcito mexicano, ese picocito a mí siempre me ha gustado mucho porque siento que no es ofensivo, no ofende a nadie, ¿no? O sea, si yo a alguien le hago un albur con respecto a los huevos o lo que sea, pues cada quien entiende lo que quiera, ¿no? Y entonces si le entiendes, pues ¿cuál es el problema, no? Y si no le entiendes, pues... Eso lo podemos ver desde la primera película, que sale el letrero del pueblo de Tejeringo, el chico. Las risas eran de los padres, los niños ni siquiera entendieron, pero puedes jugar con esa parte, ¿no? Eso es bien bonito. En la película, fíjate, Huevo Cartoon empieza con un proyecto para adolescentes y adultos y era un poco más fuerte. No manejábamos nunca la grosería cruda, nunca lo hemos hecho así, pero de repente sí era un poco más elevado el humor. Y cuando surge el proyecto de la película, nos metimos en un conflicto porque dijimos, a ver, primero queremos que la película la puedan ver los niños porque sabemos que la quieren ver y no queremos que de repente un papá lleve a sus niños a la película y se encuentre con una peladez ahí, ¿no? Y eso se convierte en un obstáculo para la taquilla, ¿no? La verdad. Entonces sí se cuidó muchísimo. Y hay una doble lectura muy interesante porque a mí me gustaba mucho cuando estaba la película en cines, la fui a ver como 30 veces, ¿no? O sea, compraba mi boleto y me metía al cine y no iba a ver la película porque ya me la sabía de memoria, iba a ver a la gente. Y me gustaba mucho ver, como tú dices, cómo en ciertas cosas se reían los papás y en ciertas cosas reían los niños, ¿no? Y luego le decía al niño, ¿de qué te ríes, papá? ¿No? Dice, no, de nada, ¿no? Y eso está bien divertido, sí. ¿Cómo ves la industria del cine en nuestro país en este aspecto? Y más en la animación, que es una industria que van haciendo poco a poco. ¿Qué futuro le esperas al cine de animación en México? Pues tiene buen futuro, como tú dices, no existe la industria, es una industria que no existe. Realmente, cuando uno habla de industria, lo que uno quiere decir es que existen las personas capacitadas, las empresas, la tecnología para desarrollarlas, y realmente en animación es una industria que empieza apenas. Hay un par, 2, 3 estudios que ya están trayendo tecnología, que están capacitando gente que no había, por ejemplo, en México ninguna carrera relacionada con la animación, no existía. Entonces todos los animadores pues eran de fuera o eran personas que se formaron por sí mismas, y ahorita ya hay carreras que están empezando a tener egresados en animación, entonces ya es algo que empieza a crecer. Es una industria que tiene mucho potencial, porque también podemos, además de toda la creatividad interna, pues tenemos la mano de obra más económica y la capacidad creativa para maquilar productos de otros lados, ¿no? ¿Hay competencia en cuanto a la animación aquí en México? Sí hay competencia, es muy chiquita. La verdad es que es tan chiquita que casi no es competencia. O sea, no porque no sea importante o porque no sea buena, sino porque en México sale una película de animación al año.
Entonces la verdad es que el año que sale mi película muy probablemente no salga ninguna otra, ¿no?, mexicana. Entonces realmente no compites en los mismos espacios o en las mismas salas, ¿no? Pero sí compites, porque a final de cuentas una película compite con todas las películas que haya en cartelera en ese momento, ¿no? Porque cuando tú vas al cine el domingo, pues tú vas a ver una película y tienes que elegir cuál. ¿Cuál es tu mensaje que le envías a los jóvenes o qué les vas a platicar ahorita en la conferencia? Ahorita lo que vamos a platicar es mucho de la vocación. Me ha interesado últimamente mucho este tema de la vocación y de la creatividad. La vocación como no una cosa que de repente se le da a unos pocos, ¿no? A veces pensamos que la vocación es así para las monjas, para los sacerdotes, para los maestros y para los médicos, ¿no? Y no, la vocación es algo que hay que encontrar, que hay que descubrir y encontrar esas actividades en las que uno se puede desarrollar bien porque te gustan primero, porque eres bueno en ellas, y ese es un poco el mensaje que vamos a hablar. ¿Todos tenemos vocación escondida? Sí, todos tenemos vocación, todos somos buenos para algo y todos somos muy buenos para algo. Nada más hay que encontrar qué, eso es lo difícil. Y porque si encuentras para qué eres muy bueno, ahí encuentras una carrera, un proyecto de vida que te puede llevar al infinito. Pues por último, Carlos, mándale por favor un mensaje a la gente que te está viendo a través de expresionesbc.com y un saludo a la gente cachanilla también. Pues un saludo, soy Carlos Cepeda, uno de los socios fundadores de Huevo Cartoon, y los invito a que sigan, aparte de Expresiones, que sigan Un Gallo con Muchos Huevos, que es nuestra próxima producción en cine. Búsquenlo en Facebook, Un Gallo con Muchos Huevos, y vayan siguiendo ahí los desarrollos, el arte, la producción, los actores y demás. Carlos Cepeda, un placer y muchas gracias por el tiempo. Gracias.